Hola estudiantes, soy Misumiko. Hoy día hablaremos sobre la estructura del predicado en el curso de gramática y ortografía para el quinto grado de primaria. Iniciaremos con la estructura del predicado. Para el primero tenemos que recordar que el predicado va a ser todo lo que se dice del sujeto. Y dentro de su estructura encontraremos al núcleo del predicado, al objeto directo, al objeto indirecto y a los complementos circunstanciales. Vamos a pasar a detallar cada uno de estos elementos. Iniciaremos con el núcleo del predicado. Esta va a ser la palabra más importante dentro del predicado y a su vez será un verbo conjugado, el que va a representar la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, Cecilia patina por el parque. Comenzamos identificando generalmente al verbo, pero ahora esta palabrita va a cambiar por el núcleo de predicado. Entonces, iniciaremos determinando cuál es el núcleo del predicado. Será patina, porque es la acción que está realizando el sujeto. ¿Quién patina? Cecilia. Identifiqué mi sujeto. ¿Qué se dice de Cecilia? Que patina por el parque. Ya identifiqué a mi predicado. Los comerciantes vendieron toda su mercadería. Identifico a mi núcleo de predicado, que es un verbo conjugado. En este caso será vendieron. ¿Quiénes vendieron? Los comerciantes. En este caso, este es mi sujeto. ¿Qué se dice de los comerciantes que vendieron toda su mercadería? Los videojuegos perjudican nuestra visión. Identifico a mi núcleo de predicado, que en este caso es un verbo conjugado que podemos decir que es perjudica. Mi sujeto será los videojuegos. ¿Qué se dice de los videojuegos que perjudican nuestra visión? Ahora hablaremos sobre el objeto directo. Esta es la palabra o conjunto de palabras sobre el cual va a recaer la acción del verbo de manera directa. También se reconoce a través de las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto me va a dar como resultado al objeto directo? O a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto también me da como resultado el objeto directo. Colocándolo en contexto podríamos decir, la jovencita entrega rosas. Comenzamos identificando mi núcleo del predicado, que es un verbo conjugado. En este caso será entrega. ¿Quién entrega? La jovencita. Identifiqué mi sujeto. ¿Qué se dice de la jovencita que entrega rosas? Ese es mi predicado. Ahora pasaremos a identificar a mi objeto directo, realizando la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? Entonces diré, ¿qué es lo que entrega la jovencita? Si obtengo respuesta, inmediatamente he identificado mi objeto directo. En este caso será rosas. Este vendría a ser mi elemento que lo vamos a considerar como objeto directo, ya que al realizar estas preguntas he obtenido una respuesta. Saúl observa a María. Identifico mi núcleo de predicado, que es un verbo conjugado. En este caso será observa. ¿Quién observa? Saúl. Identifiqué mi sujeto. Mi predicado será observa a María. Ahora identifico a mi objeto directo realizando la pregunta. ¿A quién o a quiénes más el verbo más el sujeto? Colocándolo en contexto con la oración, diría entonces, ¿a quién observa Saúl? Teniendo como resultado a María. Este vendría a ser mi objeto directo. Ahora hablaremos sobre el objeto indirecto, que va a ser la palabra o conjunto de palabras que se va a beneficiar o también se puede perjudicar con la acción del verbo. Se reconoce a través de las siguientes preguntas. ¿A quién o a quiénes más el verbo más el objeto directo más el sujeto me va a dar como resultado a mi objeto indirecto? O para quién o para quiénes más el verbo más mi objeto directo más mi sujeto también me da como resultado a mi objeto indirecto. Colocándolo en contexto podríamos decir, Rosita enseña su dibujo a sus compañeros. Identificamos primero al núcleo del predicado, que es un verbo conjugado. En este caso será enseña. Hago la pregunta, ¿quién enseña? Rosita. Identifiqué mi sujeto. ¿Qué se dice de Rosita? Que enseña su dibujo a sus compañeros. Y identifiqué mi predicado.
Ahora tengo que identificar a mi objeto directo. ¿Qué enseña Rosita? Su dibujo. Ya identifiqué a mi objeto directo, realizando la pregunta de identificación. Ahora me toca identificar a mi objeto indirecto. En este caso hago la pregunta, ¿a quién o a quiénes? Más el verbo, más mi objeto directo, más mi sujeto. Colocándolo en contexto podríamos decir, ¿a quién enseña su dibujo Rosita? Obteniendo como respuesta a sus compañeros. Inmediatamente de esa manera he podido identificar al objeto indirecto. Otro ejemplo podríamos plantear. Los padres compran ropas para sus hijos. Identifico mi núcleo de predicado, que en este caso será compra. ¿Quiénes compran? Los padres. ¿Qué se dice de los padres? Que compran ropas para sus hijos. Mi objeto directo. ¿Qué compran los padres? Ropas. Ya identifiqué a mi objeto directo. Ahora me toca identificar a mi objeto indirecto, haciendo la pregunta. ¿Para quién o para quiénes? Más el verbo, más el objeto directo, más mi sujeto. Colocándolo en contexto diríamos, ¿para quién o para quiénes compran ropa los padres? Para sus hijos. De esta manera he identificado mi objeto indirecto. Ahora hablaremos sobre el complemento circunstancial, que estos vendrían a ser la palabra o conjunto de palabras que me va a expresar la circunstancia en que se va a realizar o se va a recibir la acción del verbo. Las clases de complemento circunstancial que vamos a estudiar son las siguientes. El complemento circunstancial de cantidad, complemento circunstancial de lugar y complemento circunstancial de tiempo. Iniciando con el complemento circunstancial de cantidad. Va a ser o el que me va a señalar la cantidad respecto de la acción verbal. Se reconoce realizando la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, las personas esperan mucho. En este caso, identifico mi núcleo de predicado, que es un verbo conjugado. Será espera. ¿Quiénes esperan? Las personas. ¿Qué se dice de las personas que esperan mucho? Ya identifiqué a los tres elementos fundamentales. Núcleo de predicado, sujeto y predicado. Ahora, hago la pregunta. ¿Cuánto espera? Mucho. De esta manera he identificado a mi complemento circunstancial de cantidad, que en este caso lo he identificado con 3C, haciendo alusión a la consonante con la que inician estas palabras. Ahora hablaremos sobre el complemento circunstancial del lugar. Me va a indicar dónde se realiza la acción verbal y se reconoce con la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, la canasta la cansada joven duerme en el sofá. Identifico mi núcleo de predicado, que en este caso será duerme. Identifico ahora a mi sujeto. ¿Quién duerme? La cansada joven. ¿Qué se dice de la cansada joven que duerme en el sofá? Ahora hago la pregunta al núcleo de predicado. ¿Dónde duerme? ¿Tengo respuesta? Sí. Entonces, este será mi complemento circunstancial del lugar, en el sofá. En este caso se ha representado con dos C y una L. Las dos primeras indicando complemento circunstancial y la L me está indicando de dónde es, del lugar. Ahora hablaremos sobre el complemento circunstancial de tiempo, que me va a expresar cuándo se realiza la acción verbal y se reconoce a través de la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, Carla saldrá mañana. El núcleo de predicado será saldrá porque es un verbo conjugado. ¿Quién saldrá? Carla. Ya identifiqué a mi sujeto. ¿Qué se dice de Carla? Que saldrá mañana. Ya identifiqué mi predicado. Ahora hago la pregunta a mi núcleo de predicado. ¿Cuándo saldrá? Tengo respuesta, en este caso sí, es mañana. De esta manera he identificado mi complemento circunstancial de tiempo. Vamos a realizar algunas actividades para consolidar lo aprendido el día de hoy. Identifica la estructura del predicado. Claudia entregó ayer un regalo a su padre. Comienzo identificando el núcleo de predicado, que es la acción. En este caso será entregó. ¿Quién entregó? Claudia. Ya identifiqué a mi sujeto. ¿Qué
¿Qué se dice de Claudia que entregó ayer un regalo a su padre? Ahora identificaremos al objeto directo. ¿Qué entregó? Un regalo. De esta manera lo he podido identificar. ¿Qué más puedo identificar aquí en esta oración? A mi objeto indirecto, que será a su padre, ya que se está conectando mediante un nexo y ese nexo es a. Algo más podré identificar, en este caso, realizando la pregunta al verbo, ¿cuándo entregó? Ayer. De esta manera he identificado mi complemento circunstancial de tiempo. Juancito compra panes para sus familiares. Comienzo identificando el núcleo de predicado, que en este caso será compra. ¿Quién compra? Juancito. ¿Qué se dice de Juancito? Que compra panes para sus familiares. Ahora, ¿qué compra Juancito? Panes. De esta manera he identificado mi objeto directo. Hago la pregunta, ¿para quién compra panes Juancito? Para sus familiares. En este caso, he identificado a mi objeto indirecto. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que así puedan realizar sus próximas actividades.